Analicemos el siguiente ejercicio geométrico donde nos piden calcular el valor del ángulo X que aparece en esta posición conociendo estos datos. Hay datos que no he colocado en la pizarra porque si no ocuparía mucho espacio, pero se los voy a decir lo que tenemos como ejercicio. P, Q y N son puntos que están alineados. Lo que aparece en rojo es la mitad de un círculo, o sea, un semicírculo. Y me dicen de que M es un punto del semicírculo y MN, esa recta que está aquí, es tangente en el punto M. O sea, esa recta o ese segmento es tangente a la semicircunferencia o al semicírculo en el punto M. Es lo que tengo. Y este ángulo que está en este extremo me dicen que mide 36 grados. Con esos datos me piden, repito, calcular el valor del ángulo X que se encuentra entre el diámetro del semicírculo y el segmento PM. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que vamos a aplicar son propiedades de la circunferencia, de las tangentes y de los ángulos interiores de un triángulo, conociendo algunas propiedades de los triángulos, de isósceles, de equiláteros, etc. Vamos a pensar lo siguiente. Si MN es tangente en M, en este punto, entonces la tangente, la recta tangente en un punto a una circunferencia o semicircunferencia es perpendicular a radio. Es decir, si trazamos el segmento que va del centro, que es Q, a M, este segmento que aparece aquí, podemos plantear que QM, voy a escribir algunas cosas, otras las voy a decir porque sería muy largo. QM, ese segmento, va a ser perpendicular con MN, ya que MN, repito, es tangente a la semicircunferencia. Entonces, al ocurrir esto, este ángulo que se forma aquí entre el radio y la tangente es un ángulo recto por propiedad. O sea, esto equivale a decir, o esto implica decir, que el ángulo que se encuentra, que sería el ángulo Q, vamos a escribir con tres letras, QMN, es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por propiedad, repito, de que la tangente es perpendicular al radio. Tenemos esta expresión aquí entonces. Ahora bien, si Q es el centro de la semicircunferencia, PQ va a ser igual a radio, pero también va a ser igual a QM, o sea, MQ y PE y QP, en este caso, este segmento y el segmento, los dos son radios, irían desde el centro a un punto P y del centro al punto M. Si estos dos son radios, entonces miden igual. Quiere decir, a medir igual entonces, esto me implica decir que el triángulo que se forma, que sería PMQ, tiene dos lados iguales, que sería PQ y MQ. Entonces este triángulo es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos lados iguales. Es isósceles. ¿Y cuál es la base de este triángulo? El lado que es desigual. O sea, este triángulo es isósceles de base, en este caso sería PM. Vamos a repetir. Estos dos lados son iguales porque son radios. Este triángulo que está aquí es un triángulo isósceles y el lado que es base sería entonces el que está opuesto a los dos lados iguales. Entonces, si este triángulo PMQ es un triángulo isósceles, ¿qué pasa? Los ángulos bases de un triángulo isósceles son iguales. Entonces implica decir que el ángulo que se forma, que es QPM, que no es más que el ángulo X, va a ser igual al ángulo, o sea, este ángulo X que está aquí, que es QPM, va a ser igual a este ángulo que está aquí. Así que este ángulo que está aquí también va a ser X entonces. Va a ser igual al ángulo PMQ. ¿Por qué razón estos dos ángulos van a ser iguales? Porque son los ángulos bases de un triángulo isósceles. Esto quiere decir entonces que este ángulo que se forma completo aquí, este ángulo, esto implica decir, o sea, equivale a decir que el ángulo PMN, que es el ángulo que se forma completo, sería igual a X más 90. Fíjense lo que estamos planteando.
Este ángulo que está aquí sería X y este que está aquí es el ángulo recto porque se forma con el radio y la tangente. Entonces, aquí en este triángulo completo tendríamos, este ángulo es X, este ángulo es 36 y este ángulo que está aquí es X más 90. ¿Qué pasa con los tres ángulos interiores de un triángulo? Que suman 180 grados. Entonces podría decir, tercero, en el triángulo que se ha formado, que es PMN, independientemente de quién sea el triángulo, no es isósceles ni equilátero, nada de eso. En ese triángulo, la suma de los tres ángulos interiores, que sería X más 90 más 36, va a ser igual a 180 grados. Recuerden que la suma de este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, que son los tres ángulos interiores de ese triángulo, siempre va a ser igual a 180 grados. Y todo está en función de X entonces, sería X más X, nos daría 2X, más 90 más 36, nos daría 126 grados, igual a 180 grados. Lo que nos queda despejar, vamos a despejar 2X, va a ser igual a 180 menos 126. 2X a restar, esto me daría 54 grados, vamos a dividir por 2, nos quedaría X igual a 54 sobre 2, donde X va a ser igual a 27 grados. Y hemos podido calcular la amplitud de este ángulo mide 27 y este que está aquí también mide 27, ya que son los ángulos bases de un triángulo isósceles. Espero lo hayan entendido aplicando los conocimientos de tangente, ángulos interiores de un triángulo y lo del triángulo isósceles, que tienen los dos lados iguales, entonces los ángulos bases también son iguales. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos pronto en el siguiente video.